bíblica de motivación continua. Hoy estamos con Antropovisión, este Sol Conscientivo, la Gnosis Samariana, y vamos a ver un tema, el tema 1, acerca del origen del hombre, el origen de nosotros, la humanidad. Escuchémosle a Samuel Ambeor acerca de aquello, y también vamos a escuchar lo que es el Evangelio de Juan, una parte encontrado en Nag Hammadi, donde allí Yeshua Ben Pandira, o Jesús el Cristo también, devela acerca de ciertas situaciones de complot sutiles de algunos dioses, diosas acá en el planeta. Hay ciertos dioses creadores, pero que son aún principiantes, y obviamente ese es el caso, por ejemplo, de Yaldabaoth. Él es un dios demiurgo también, cuenta la sabiduría, pero que obviamente no es perfecto de perfectos, y ha creado también lo que es creaciones. Vamos a ver todos esos detalles, estimados, estimadas. Y acordémonos que Jehová, o Allah o Jehová, no es Yaldabaoth, o también llamado Era Samael, o Satras, o Barrabás, que es el mismo. Entonces Jehová es un ser, un Dios gnóstico cristificado, uno de los tantos creadores también perfectos y que rigen este universo. Vamos a ver estas diferencias y estos detalles. Escuchemos parte de lo que es esta documentación encontrada en Nag Hammadi, los 52 documentos de Nag Hammadi, entre ellos los testimonios de Juan. Capítulo 9. Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. 2. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. 3. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron: llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. 4. Los poderes empezaron a crear. El primer poder, la bondad, creó un alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, creó un alma de tendón. El tercero, la divinidad, creó una alma de carne. 5. El cuarto, el señorío, creó un alma de médula. El quinto, el reino, creó un alma de sangre. El sexto, los celos, creó un alma de piel. El séptimo, la comprensión, creó un alma de párpado. 6. La multitud de ángeles permaneció a la espera y recibió estas 7 sustancias psíquicas de las autoridades. Entonces pudieron crear una red de extremidades y tronco, con todas las partes dispuestas apropiadamente. 7. El primer ángel empezó creando la cabeza. Eterapaope Abrón creó la cabeza. Meningestroet creó el cerebro. Asterech el ojo derecho. Taspomoch el ojo izquierdo. Jeronumos la oreja derecha. Bison la oreja izquierda. 8. Akiorein la nariz. Vaneneporón los labios. Amén los dientes. Ivican las muelas. Basiliademe las amígdalas. En la úvula. 9. Daban el cuello, Chaaman las vértebras, Bearchó la garganta, Tebar el hombro derecho, el hombro izquierdo, Mierchon el codo derecho, el codo izquierdo. 10. Avitrión la palma derecha, Eguanten la palma izquierda, Cruz la mano derecha, Belua y la mano izquierda, Treneu los dedos de la mano derecha, Valvel los dedos de la mano izquierda, Crima las uñas de los dedos. 11. Astrops el pecho derecho, Barrop el pecho izquierdo, Baom el sobaco derecho, Ararim el sobaco izquierdo, Arech el vientre, Ftawa el ombligo, Senapim el abdomen. 12. Arachetopi las costillas derechas, Sabedo las costillas izquierdas, Varias la cadera derecha, Fnoud la cadera izquierda, Aven lenarche y la médula, Chnoumeninorin los huesos. 13. Gesol el estómago, Agromauma el corazón, Vano los pulmones, Sostrapal el hígado, Anesimalar el vaso, Topitro los intestinos, Briblo los riñones.
14 roeror los tendones, tapeo la espalda, y pouspovova las venas, vinegorim las arterias, atuimen sepei la respiración en todos los miembros, en toilla en toda la carne. 15 vedou la vagina a la derecha, arabella el pene a la izquierda, e hilo los testículos, sorma los genitales, gormacayot shavar el muslo derecho, nebrit el muslo izquierdo. 16 seren los músculos de la pierna derecha, asaclas el músculo a la izquierda, ormaod la pierna derecha, emenun la pierna izquierda, gnux la espinilla derecha, tupelón la espinilla izquierda. 17 Achiel la rodilla derecha, Fneme la rodilla izquierda, Fiautrom el pie derecho, Boabel sus dedos, Trachon el pie izquierdo, Figna sus dedos, Miama y las uñas de los dedos de los pies, Laverniorum. 18 Los ángeles nombrados sobre todas estas partes del cuerpo psíquico son Atot, Armas, Kalila, Yabel, Sabaot, Caín, Abel. 19 Otros ángeles trabajan en los miembros, en la cabeza, Diorimodorasa, en el cuello, Yameax, en el hombro derecho, Jacobi, en el hombro izquierdo, Oerton, en la mano derecha, Oudidi, en la izquierda, Arbao, 20 en los dedos de la mano derecha, Lamno, en los dedos de la mano izquierda, Lecapar, en el pecho derecho, Barbar, en el pecho izquierdo, Imade, en el pecho, Pisandraptes, en el sobaco derecho, Coade, en el sobaco izquierdo, Odeor, 21 en las costillas derechas, Aspixix, en las costillas izquierdas, Sunokchouta, en el vientre, Aroud, en el útero, Sábalo, en el muslo derecho, Chachar, en el muslo izquierdo, Chton, en todos los genitales, Batinot, 22 en la pierna derecha, Chaux, en la pierna izquierda, Charcha, en la espinilla derecha, Aurer, en la espinilla izquierda, Toechea, en la rodilla derecha, Aol, en la rodilla izquierda, Charaner, 23 en el pie derecho, Bastian, en sus dedos, Archenchta, en el pie izquierdo, Marepnount, en sus dedos, Abrana, 24 7 ángeles gobernaban sobre todo ello, Miguel, Uriel, Asmenedas, Sacasatoel, Armoriam, Richram, Amiorbs. 25 otros ángeles gobiernan sobre los sentidos, Archendecta sobre la asimilación, Deitarbatas sobre la imaginación, Oumaga sobre la disposición, Acheram sobre todo el impulso, Riaramnacho. 26 Las 4 fuentes de los demonios que están en el cuerpo entero se denominan calor, frío, humedad, sequedad, y la madre de todas ellas es la materia. 27 El que es señor sobre el calor es Floxopa, el que es señor sobre el frío es Ororotos, el que es señor sobre lo que está seco es Erimacho, el que es señor sobre la humedad es Aturo. 28 Bien, vamos a escuchar otra parte en el capítulo número 6 y más también. 1 Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. 2 Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu, el espíritu no había dado aprobación, sin su amante, y sin su consideración. 3 Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. 4 Sin embargo, dio a luz un vástago. Y, debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano. 5 Sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre, y tenía una forma diferente. 6 Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centelleantes. 7 Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. 8 Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. 9 Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Capítulo 7. 1 Yaldabaoth es el primer gobernante, que recibió gran poder de su madre.
Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. 2 Era fuerte, y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. 3 Se aparejó con la estupidez que hay en él, y produjo sus propias autoridades. 4 El nombre de la primera es Atot, a quien generaciones de seres humanos llaman la segunda es Armas, que es el ojo celoso. La tercera es Kalila Umbri. 5 La cuarta es Yabel. La quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el Sol. 6 La séptima es Abel. La octava es Abrisene. La novena es Yovel. 7 La décima es Armoupiael. La undécima es Melcheir Adomein. La duodécima es Belías, que está sobre las profundidades del infierno. Bien, vamos a ver en otra parte. Ya vimos ahí cómo ha sido creado Yaldabaoth. Otra parte. Capítulo 8. 1 Entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de la luz disminuyó. Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. 2 Yo dije, Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? 3 El Señor se rió y dijo, no supongas que sucedió tal como dijo Moisés, sobre las aguas. No, cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y el robo que su hijo había cometido, se arrepintió. 4 Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, empezó a avergonzarse y agitarse. Esta agitación es el movimiento de un lado a otro. 5 El arrogante tomó poder de su madre. Era ignorante, pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre. Vio la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. 6 Cuando la madre se dio cuenta de que esta sombra oscura había nacido imperfectamente, comprendió que su amante no había colaborado con ella. Se arrepintió con muchas lágrimas. 7 Todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen Invisible oyó su plegaria de arrepentimiento y ofreció alabanzas para ella, y el Espíritu Santo vertió parte de su plenitud sobre ella. 8 Pues su amante no había acudido a ella antes, mas ahora sí acudió a ella, atravesando el reino de la plenitud, con el fin de poder restituirle lo que le faltaba. Ella ascendió no a su propio reino eterno, sino, en su lugar, a una posición justo por encima de su hijo. Ella permanecería en este noveno cielo hasta que restaurase lo que le faltaba. 10 Una voz llamó desde el exaltado reino celestial. La humanidad existe, y el vástago de la humanidad. 11 El primer gobernante, Yaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. No se dio cuenta de su origen. 12 Procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, la imagen del invisible, esto es, el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. 13 Ella enseñó estas cosas, y se reveló a sí misma bajo forma humana. 14 El reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. 15 Cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo porque estaba iluminado. Y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Bien, vamos a ver una situación muy importante del cómo nace uno de sus hijos, el famoso Yahvé o Yahweh, que es hijo físico de Yaldabaoth, según cuenta Jesucristo a Juan. Vamos a escuchar esto que es muy importante. 5 El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán, y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. 6 Así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. 7 El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahweh. 8 Elohim tiene la cara de un oso, Yahweh tiene la cara de un gato. 9 Uno es justo, el otro es injusto. 10 Él colocó a Yahweh sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. 11 Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. 12 Hasta hoy la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán.
13. A través de la copulación el primer gobernante produjo cuerpos duplicados, e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. 14. Colocó a estos dos gobernantes sobre los elementos, para que pudieran gobernar sobre la tumba corporal. 15. Cuando Adán supo cómo era su propio conocimiento anterior, produjo un hijo como el vástago de la humanidad. Le llamó Set, igual que el vástago de los reinos eternos. 16. De modo parecido, la madre envió su espíritu, que es como ella y es una copia de lo que hay en el reino de la plenitud, pues ella se disponía a preparar una morada para los miembros de los reinos eternos que bajarían. 17. Los seres humanos fueron obligados a beber agua del olvido por el primer gobernante para que no supieran de dónde habían venido. Durante un tiempo la semilla de la luz cooperó. 18. Más todo sucedió con un propósito, que cuando el espíritu baje de los reinos santos, el espíritu pueda levantar la semilla de la luz, y curarla de lo que carece, que todo el reino de la plenitud pueda ser santo y no carezca de nada. Bien, ahora vamos a ver una información de Samuel Ambeor acerca de Yaldabaoth. Origen de Yaldabaoth. Yaldabaoth es la antítesis del verdadero profeta. 7 significados esotéricos tiene cada nombre en la sabiduría oculta. En una explicación esotérica sobre el significado de Yaldabaoth, nuestro venerable llamado maestro Samael Aun Weor dice, en la Pistis Sophia develada que, Sophia, como verbo, es Yaldabaoth en plena acción. En otro significado, Yaldabaoth es un demiurgo creador, pero el inferior de todos. Ya, ahí tenemos esta información y tiene que ver con los orígenes, obviamente, de nosotros como humanidad y a su vez la creación en parte de planetas y a ver hasta dónde ha alcanzado Yaldabaoth a hacer creaciones. Vemos la historia de este Dios, un Dios menor, pero que a su vez tiene poderes para crear, porque cuenta que tiene parte en lo que es la concepción y creación misma de lo que son nuestros cuerpos. Claro que obviamente en todo ello hay manipulaciones genéticas, pero no únicamente de algo que ya está en átomos, sino al hacer ese modelo de cuerpos de humanidad. O sea, ellos a su vez, como enseña allí, van también siendo parte de nuestra genética a nivel físico. Yaldabaoth también, como orienta a la sabiduría, y el mismo Jesucristo, que da esta documentación a Juan, entonces orienta que también ha hecho creaciones a ver hasta dónde, si en nuestro planeta, sistema solar, galaxia, y obviamente es un demiurgo creador. Por ello hay choque en religiones y se chocan y hablan que hay un demiurgo imperfecto que crea imperfecciones, que lo hace mal todo, dicen algunos. Entonces cometen ahí un error porque generalizan absolutamente todo, algo de bueno ya hecho, lógicamente. Vemos la situación de concepción de Yaldabaoth, su madre Sofía, la sabiduría, que cuentan allí que cometió ciertos errores y no siguió esos protocolos a la vez que tenían para ciertas concepciones, y de allí queda gestada, se hace una autogestación a la vez, y de ello nace el famoso Yaldabaoth. Hasta allí pues no tiene drama, no tiene culpa él de haber nacido, obviamente bajo esas circunstancias. Entonces allí Sofía, su madre, se va echando ciertos grados de karma. A su vez cuenta que lo reserva hacia una parte de la creación, y obviamente Yaldabaoth se va desarrollando
Estamos hablando desde sus mundos superiores de conciencia, a eones superiores, y a su vez, ya desarrollado, comienza también a hacer creaciones, comienza a crear ciertos planetas. Hay que ver hasta dónde, cuántos planetas ha creado, a ver si hay más información al respecto. Pueden compartir, compañeros, compañeras, y a su vez también comienza a crear una casta de dioses, de ángeles y más. O sea, Yaldabaoth tiene legión de seres a su mando en su logia que la representa. Y obviamente sigue ese proceso de seguir haciendo creaciones hasta que logra tener una experiencia que transforma parte de su ideología y de sus creencias, porque él se creía que era el único Dios creador absolutamente de todo. Por eso lo llaman pues que cayó en ciertos grados de ignorancia, o sea, no sabía, estaba dormido en ese aspecto. Ese fue uno de los grandes errores que se ve del famoso Yaldabaoth. Entonces por ello llega un Dios más superior, un creador más superior, y se les presenta a él y a los otros dioses que él creó. Y a su vez se da un shock conscientivo, dándose cuenta que obviamente no era el único Dios, sino que existen también más energías. Y de ahí le viene el chispazo de crear lo que es humanidades. Crea al famoso Adán, o sea, lo va gestando desde átomos superiores, consolidando átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos, y obviamente comienzan a experimentar él y toda la cúpula de dioses, como 365, que lo da después en el libro Pistis Sophia, últimos capítulos, y que ellos también tienen que ver en el resto de concepción de cuando una nueva criatura va naciendo. A su vez siguen trabajando. El Pistis Sophia allí va orientando también que cuando una dama queda embarazada, entran 365 arcontes al vientre de ella y comienzan a diseñar, a programar en esos cromosomas, en esos genes del esperma y el óvulo, cómo ha de ser el cuerpo físico de esa persona. Eso se va dando obviamente en los primeros meses de concepción, por eso tiene la dama y la pareja que tener muchísimo cuidado en esos primeros meses, porque si se les pasa la mano, aquellos arcontes que entran pueden mal diseñar ciertas partes del órgano, y luego cuando nace la criatura o se desarrolla, obviamente va a venir con falencias al cuerpo, a los ojos, piernas, o a su vez ellos ahí en esa programación tienen que hacerlo también con ciertas órdenes de la ley divina. Pueden programar que a tales años la persona ya comienza a mal funcionar tal órgano, pero eso ya lo programan desde ahí, esa concepción, Entonces por eso hay que hacer allí mucha teurgia de protección para que quede protegida aquel cuerpo de aquel que va a entrar allí ya cuando nace, y que obviamente no dañen ese cuerpo en sus primeros meses. Bien, a su vez no cuenta Samael Aun Weor que se hizo un demonio Yaldabaoth, simplemente dice que es un demiurgo inferior en sus afirmaciones. A ver si alguien tiene también más material sobre lo que ha dicho directamente Samael Aun Weor, el maestro, sobre este demiurgo. Compartirlo, estimados, estimadas. Pero hasta lo que se ha visto, pues no orienta que perdió la piedra, que se volvió un demoniazo. Pero sí orienta que, por ejemplo, en el Pistis Sophia, Jesucristo, que al castigo de un homicida y más, le entregan en ese dragón
exterior de las tinieblas, le entregan allí aquella alma a los demonios de Yaldabaoth para que la castigue. O sea, Yaldabaoth rige legiones de ángeles, dioses también, y va rigiendo también castas de demonios a su mando. Tiene su poder, tiene su élite, obviamente, pero como vemos no orienta que es un dios caído, o sea que se ha vuelto un demonio, un mago negro, un tenebroso totalmente. Tiene sus errores, obviamente. Por ejemplo, veamos algo en parte de la creación, lo que es los famosos meteoritos, asteroides que están circulando alrededor de los planetas, peligrando la vida de la mayor parte de humanidades. Obviamente ese es un error de poner a que giren en órbitas tremendas moles de piedras y más. Eso es un error, obviamente. No de un Dios totalmente perfecto, sino hay imperfección en aquella creación. En el diseño de los cuerpos, por ejemplo, imagínate que ubican en el aparato reproductor masculino la uretra por entre la próstata. La uretra es por donde orina en el caso del varón, y la ubican allí mismo en una parte, la próstata. Entonces cuando se inflama la próstata, aprieta, ¿no es cierto?, esa parte de lo que es la uretra, como una manguera allí, y al apretar obviamente se cierra y la persona no puede orinar. Entonces una situación terrible que si no hubiera parte de ciencia de sondas y más, entonces muchos habrán muerto a causa de eso. Y eso es a causa de un error diseñado en los órganos sexuales del aparato reproductor masculino. Podían ubicarlo por otro lugar, lo que es la salida de la uretra, la salida de la parte de la vejiga, no por entre la próstata, sino por otro lado, para que no pase esa situación. Entonces ahí vemos un error en la anatomía de los órganos creadores del varón. En el caso de la dama está muy diferente, porque a su vez tiene la parte de la vejiga, tiene un conducto más amplio, uretral, y también están las famosas glándulas de Skene, que es la próstata femenina, y donde se fabrica allí su van seminis. Y a su vez, obviamente, no hay ese problema que si se le inflamaría parte de esas glándulas de Skene, no puede orinar. Y a su vez, por otro conducto, que sería por la parte vaginal, y al fondo están los famosos millares de óvulos en los ovarios, en el caso de la dama. Bien, a su vez en el caso del varón, vuelta, está conectado los testículos con directamente las vesículas seminales, y a su vez la uretra, la próstata y la uretra también. Entonces en este caso se da que si el varón fornica, por ejemplo, pierde su van seminis, entonces tiene doble falta, porque pierde, eyacula, bota espermas y a su vez también en séminis. En el caso de la dama es diferente. Si cae una fornicación, obviamente que bajan de cámaras espirituales con la fornicación, pero ella pierde únicamente en séminis por la uretra, pero a su vez nunca ella bota millares de óvulos. Entonces ahí vemos la parte de diseño anatómico de los órganos creadores, que fueron hechos a propósito, pero con ciertos fines de que no haya un legítimo goce sexual, sino solo con fines de concebir personas y en abundancia, 10, 20, 30 embarazos y más. A su vez cuentan que en los antiguos tiempos les impedían que allí en la Lemuria, a los Adanes y Evas, les impedían que gocen del acto sexual en casa, sino ciertos dioses, que tienen que ver con Yaldabaoth, después con Yahvé también, bueno, más en este caso Yaldabaoth y otros dioses más de las mismas logias blancas, que buscaron e hicieron eso. Entonces querían que vayan solo a los templos para que allá tengan el acto sexual, pero solo para procrear. O sea, buscaron una forma, un falso sistema de impedir que gocen sexualmente en casa.
Por ello vienen los Cristo Luciferes de Dios, los portadores de la luz, con Jehová Alaj o Jehová, que es el mismo Jehová Alaj, y obviamente pone freno a esa situación y se guerrea con, obviamente, el demiurgo menor, Yaldabaoth y más, y orienta a la humanidad edénica, a los Adanes y Evas del entonces, que pueden disfrutar del árbol del bien, o sea, del árbol del sexo, en sus casas. Y a su vez les orienta a que transmuten energía sexual, que no la derramen. Y a su vez, obviamente, les despertó y les orienta a que no disfruten del árbol del mal, o sea, de la fornicación, que es la fornicación, la pérdida de energía o la eyaculación de los ensémenes, porque si no, perdían poderes divinos y les bajaban de ciertas cámaras. Les orientó eso, tampoco les iba a obligar a que transmuten, pero sí les orientaba que si perdían su energía, quedaban fuera de logias, tanto en lo físico como en lo interno, y perdían sus poderes divinos. Les hablo la verdad. Pero ahí vemos esos choques entre los mismos dioses de logias blancas, en este caso Jehová, que no es Yaldabaoth. Yaldabaoth es otro creador. Hay esoteristas o personas que igual se confunden y piensan que es el mismo. Uno es Jehová, otro es Yaldabaoth, otro es Yahvé, otro es Lucifer, otro es Moloch. Hay que estudiar en ese caso diosología y demonología. Ved allí en Teología Real de las Sedes, eso es muy importante, para no enredarse ni enredar. Bien, ahora vamos a ver otra. Bueno, antes de eso, Jehová obviamente entrega públicamente en ese tiempo también el sagrado arcano a esa élite de Adanes y Evas, simplemente que se junten por amor y para amar, disfruten de la dicha sexual y se retiren sin perder al enseminis jamás en la vida, para que sigan un plan divino celestial. Ese secreto buscaban ocultar las otras logias blancas también, y únicamente daban a cierta casta selecta y no a todos directamente. Entonces ese es otro error también que se dio en esos tiempos, que nos enseñó claramente los manejos de la alquimia y la energía sexual. A su vez, vamos a ver otra situación. Hay gente que confunde al tetragrammatón, lo confunden a sí mismo con Jehová, y lo confunden igual con Yahvé o Yahweh. Recordémonos que uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, Dios representante de los dioses en este universo, uno de los tantos dioses creadores, y otro muy diferente es Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído que se volvió un demoniazo. Y el tetragrammatón y Elohim también tiene sus misterios, y el Yod-He-Bauj también, pero hay gente que todo lo revuelve y lo mezcla y sacan falsas doctrinas que sí es de acuerdo a lo que ellos piensan o lo que les instalaron falsamente en sus chips. Ya por un lado las huestes anticrísticas que van mal programando cerebros de personas, incluso de dirigentes políticos, educativos, religiosos y más, y a su vez por el medio del ego, la falsa personalidad o mal manejo de virtudes, se sigue propagando esas falsas teorías y dogmas. Bueno, entonces allí vemos claramente que Jesucristo devela de dónde sale el famoso Yahvé o Yahweh, que nada tiene que ver con el tetragrammatón. Tetragrammatón es otro mundo, es otro caso. Por ahí comienzan a enredarle que las 4 letras y que de eso sale ese nombre, y Yahvé, y de eso también lo enredan, que asimismo de Elohim, que de ahí sale Jehová, y se pegan una fanesca esas terribles. O sea, vamos a ver un poquito de eso, porque es muy importante tener en claro aquello, hermanos, compañeros y compañeras. Y para ello es antropovisión, para ver estos orígenes de nosotros como humanidad y del planeta y de este sistema solar, de esta galaxia, este universo, que es uno de los tantos millones de universos de los existentes. No es el único. Y que cada universo está diseñado también así, con sus galaxias, más de 100.000 galaxias, y cada galaxia con más de 100.000 entre planetas y soles, habitados obviamente, todo ya en sus mundos superiores, ya en sus mundos infiernos,
y ya en sus mundos físicos tridimensionales, a excepción de ciertas lunas que en lo físico ya dieron sus razas y siguen habitados en los cielos o infiernos. Los soles están deshabitados en los infiernos, pero a su vez habitados en los mundos físicos tridimensionales y lógicamente en los cielos. Entonces el famoso Yahvé o Yahweh también tiene su historia. Cuenta Samuel Ambeor que era un sacerdote, un guerrero, y tenía rango de Dios también, creador, pero que luego se cae espiritualmente por derramar el enseminis, por la fornicadera, y luego no se queda como paisano común y corriente, sino a la vez se vuelve un demoniazo anticrístico, y que es el jefe de las logias demoníacas en este planeta. Allí tenemos algo que devela a Jesucristo y le da públicamente y lo comparte por medio de Juan a la humanidad en este evangelio encontrado en Nag Hammadi, que tiene una antigüedad casi 2000 años aproximadamente. Se encontraron allí 52. Entonces en este evangelio de Juan, en estos documentos de Juan, este libro de Juan, orienta a Jesucristo que Yalda bajó del primer gobernante y creador de esta humanidad. Claro que llegaron otros dioses también a perfeccionar esta creación que la inició en sí Yalda bajó, aquel demiurgo menor, creador menor. Entonces cuenta que Yalda bajó viola a Eva, que era la pareja de Adán, y al violarla pues nace, en este caso por un lado Elohim, y después se da también otra situación donde nace el famoso Yahvé o Yahweh. Entonces tenemos ahí parte de su genética familiar, lógicamente, y que su mismo padre era Yalda Bajod, el demiurgo menor, el creador menor. Ahora Yahvé crece, se desarrolla y obviamente tenía genética de un dios también, y de su abuela, que era Sofía, una diosa poderosísima. Entonces se da la situación de que tiene que ver eso también con los famosos misterios de Caín y Abel, que el famoso Caín mata a Abel. Bueno, por otro lado, orienta que el famoso Caín es el mismo Yahvé o Yahweh, y que Elohim lo relaciona a su vez con Elohim, con ciertas divinidad de creación. Bueno, en este caso Yahvé se iría desarrollando, obviamente, y cuenta Samuel Ambeor que era un personaje que también era poderoso, era Dios, guerrero, sacerdote, como ya vimos, pero luego decide desviarse del camino espiritual y siguió los pasos de la logia anticrística, y a la vez la funda, y a la vez la prosigue en este planeta, la parte de su logia. Y acordémonos que Lucifer también, un dios que cae espiritualmente, también fundó logia negra anticrística en el planeta, de diferente color de piel, ya desde la parte astral, y en otros casos desde la parte física. Pero a su vez Yahvé, el hijo físico, estamos hablando de hijo físico de Yalda Bajod, supera al famoso Lucifer y se vuelve patrón de demonios en el planeta. O sea, le va superando en rango. Acordémonos que Yalda Bajod es el padre físico de Yahvé o Yahweh, pero a su vez Yahvé obviamente que también tiene su padre espiritual, su madre divina, su abuelo espiritual. Así esté caído, hecho un demoniazo, pues obviamente que tiene su ser, su padre espiritual. Pero él se cayó, en el caso del Bodhisattva, Yahvé o Yahweh, que tenía rango de Dios creador también.
Entonces nada tiene que ver el tetragrammatón, las 4 letras, que es uno de los tantos nombres poderosos y mantras para pedir protección y nombre poderoso de Dios, y que de ahí no sale obviamente el nombre de Yahvé, sino ya vemos que Yahvé es hijo de Eva y a su vez es hijo del demiurgo menor Yaldabaoth. Pero en este caso, como vimos anteriormente, Samael Aun Weor no orienta directamente que Yaldabaoth se haya vuelto un ente anticrístico o un demoniazo. Simplemente dice que es un demiurgo creador menor, inferior, o sea, menor rango. Pero a su vez en el caso de Yahvé se afirma que se transformó en el patrón de la logia anticrística en el planeta. Ahora, muy importante revisar la revolución de Bel, donde cuenta Samael Aun Weor que Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y a su vez la Santísima Trinidad, y a su vez lo que está más superior de todos los dioses, diosas, la energía universal, Padre Dios, único universal, Padre Dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, Padre de los cristificados, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Jehová, Sirio, Odín, Wotan, Sanat-Kumara, Melquisedec y más. Obviamente, a Samael Aun Weor, Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, le entregan el cetro del poder los dioses, diosas en los mundos superiores de conciencia, y la ley divina le da la orden que prenda al ángel Dios caído Yahvé o Yahweh y lo encarcele en ciertos infiernos de la luna. A su vez, antes de ello le hicieron pasar una crucifixión para que pague karma de muchas perversidades que ha hecho, y a causa de que fue parte también de la crucifixión del maestro Yeshua ben Pandira. Recordemos que Yeshua ben Pandira también él mismo organizó su crucifixión y le ordenó a Judas Iscariote, vaya y haga ese papel para que pueda ser entregado. Pero Jesús planificó su automatanza, se ganó grados de karma. Por en medio de todo ello, por otro lado, ya vimos en otros temas que se ganó Archidharmas por darnos el libro de Pistisofía y hacer el perdón de los pecados de sus discípulos apóstoles y de los arrepentidos del ayer, hoy y siempre la humanidad, practicando su rito del Pistisofía, capítulo 141, 142 y más. Se ganó allí Archidharma, se volvió millonario, trillonario y más en Dharma Jesucristo. Logró la resurrección físicamente, pasó obviamente por la muerte y ser crucificado y resucitó. Tiene un cuerpo físico de más de 2000 años. Entonces, en medio de todo eso, claro, en esos tiempos, Yahvé, el ángel Dios caído, aprovechó para masacrarle a el Dios Jesucristo, dañar el cuerpo físico, y obviamente lo hizo por medio de su parte telepática que llegaría también a ciertos líderes que allí aprovechan la oportunidad de vengarse, obviamente, de Jesucristo. Entonces Samael Aun Weor le crucifica con la cabeza hacia abajo, y ahí revisar en la revolución de Bel. Entonces ahí tienes un mapa claro, tenemos todos mismos, de dónde está ahorita Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído que se transformó en un demoniazo. Lo venció Samael Aun Weor, está encarcelado en ciertos infiernos de la luna, y ahí está también Lucifer, el ángel Dios caído, y otro más, como el Lucífugo, Baal y más. Revisar la obra del Avatar. Bien, allí hemos visto parte de esto. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. En ese lugar estarán obviamente hasta la época de Capricornio, orientan, o sea, la era de Acuario comenzó el 4 de febrero de 1962, durará unos 2100 y más años. Luego viene la de Capricornio, después de unos 4000 años aproximadamente, le van a dar cuerpo físico a Yahvé, Yahweh, el ángel Dios caído. ¿Por qué le dan cuerpo físico? Si saben que ha hecho terrible mal, porque ha servido a la vez de opuesto para que se levanten dioses poderosos. Si es que no se regenera con la práctica y los 3 factores de la revolución de la conciencia en hacer transmutatorio, tantra, suprasexualidad, sin derrame del enseminis, meditaciones de virtualización para eliminar el ego, a su vez las obras positivas por las demás personas,
para generarse daño y pagar karmas a las buenas. Entonces, después de ello, rodará por los mundos infiernos, a la involución, ya no estar solo encarcelado. Acordemos que desde allá ahora los magos negros tenebrosos pueden comunicarse telepáticamente con sus discípulos y personas en este planeta y en otros. Están sí encarcelados, o sea, astralmente no pueden manejarse libremente como antes, pero igual telepáticamente y con otras formas llegan a su gente. Les darán esa oportunidad, igual a Lucifer y otro más les van a dar. Si no la aprovechan, o sea, desde ahí se podrían igual escalar sus 3 montañas como hizo Belcebú, el príncipe de los demonios, que se arrepiente y se vuelve a Dios. Samael Ambeor le da la dosis samariana y en estos tiempos él está en el camino de su redención, escalando sus 3 montañas espirituales. O sea, ahora sí se puede y lo invocamos a Belcebú en el nombre de Cristo y Dios, porque ya está en el camino de Dios. Lo mismo el caso es de Astaroth, igual, un dios caído que se volvió un demoníaco y se redimió con la enseñanza gnóstica samariana. Está ahora en el camino de la luz, lo invocamos en el nombre de Cristo y Dios, pero antes no, porque estaba pues hecho un demoníaco. Bien, si es que no siguen esos pasos, rodarán por los mundos infiernos, y nuestro Señor el Cristo, Satanás de Dios, que nada tiene que ver con Satanael, el ángel Dios caído que llegó de la constelación de Orión y saca casta de satanes en el planeta, anticrísticos. Bien, la energía de Christus, Satanás de Dios, emerge de los mundos superiores de conciencia del Espíritu Santo. ¿Y qué hace junto a la Madre Virgen Hécate Proserpina? Se pelea, se guerrea con los demonios, con los magos negros, magas negras, de los dioses caídos, o sea, con los egos de ellos, ellas, y de todo mismo, y los destroza hasta que recupera nuevamente a las chispas divinas, a los dioses, diosas, y a toda alma que se rueda por los mundos infiernos. En sí, todos ya hemos ido para allá en otro ciclo de 108 vidas, y hemos sido ayudados por Cristo, Satanás de Dios. Pero en este caso podríamos evitarnos esa rodada y mejor escalar para los mundos nirvánicos o a inscristificación por la praxis de los 3 factores, es que uno la niega, ¿ve usted? Bueno, entonces allá irá a parar el famoso Yahvé, Yahweh, y el famoso Lucifer. Moloch ya está por allá, cuenta Samael Ambeor. Entonces vea la ayuda que hace Cristo, Satanás de Dios. Tiene que ser más poderoso, más feroz, más energético que esos egos, ya que el mago negro, maga negra es simplemente el ego, posible, pereza, orgullo, codicia, la lujuria, con envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que en nuestro interior hemos creado. Entonces ese era el camino. Y ahora, como chispa divina, Lucifer, Yahvé, Moloch, vueltas surgirán por los reinos mineral, vegetal, animal, evolutivo, llegarán al reino humans lunar y simplemente les darán otro ciclo de 108 vidas y a ver qué se hacen, ángeles, sombras o demonios. Esa sería esa otra historia si no quiere regenerarse. Ahora si se regenera, allí en época de Capricornio, entonces volvería a estatus de Dios y se levantaría más poderoso, obviamente. Tendría que pagar todos los karmas que ha hecho, o que le falta pagar, y mejor que lo pague con buenas obras. Y mejor que le llegue este mensaje de la gnosis samariana, desde astralmente, telepáticamente, etc. Y más bien busque su redención, si así lo quiere, pues. Bien, estimados, estimadas, entonces allí vemos el mapa claro de su padre físico, Yalda Bajón, y el caso de su hijo físico, Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, que está en esos tiempos, en esas condiciones. Otro muy diferente es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Allí revisada en Rosaína, que es Samael Ambeor, obviamente, acerca de quién es Jehová. Cuentan que el Bodhisattva de Jehová estaba reencarnado por tierras de Chile en esos tiempos del maestro Samael y que estaba en cuerpo de joven. Ya debe estar ahora anciano, ancians, o a ver si ha muerto. Y a ver si el Bodhisattva, que ha hecho su obra espiritual, si es que hacía, podía Jehová o Alá o Jehová encarnar dentro de aquel Bodhisattva.
y si no lo ha hecho, pues ha perdido la oportunidad del Bodhisattva de autorrealizarse. Jehová es un Dios, un maestro, un creador que ayuda mucho en este planeta y en la antigua Tierra Luna, que eso también dio ya 7 razas, y ayuda en todo lo que es esta galaxia y en todo este universo. Es uno de los tantos creadores existentes, cosmocreadores, más perfecto que Yaldabaoth. Lógicamente, entonces ahí lo que veis en los libros hebreos, hay como 200 casos de matanza endosado a quien, a un Dios que falsamente lo endosa. En este caso es para chantajearlo al Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Y una cúpula de seguidores en las razas, ya sea lemúrica, ya sea atlante o en esta área, que sigue adorando al ángel Dios caído Yahvé o Yahweh, malintencionadamente lo ha puesto su nombre, lo ha camuflado allí, lo ha puesto en ciertos libros de sabiduría, para que la gente en la dormidera y en incautez se confunda y piensa que es el miedo. ¿Ve? Entonces esos 200 casos de matanza obviamente no va a ser de un Dios más perfecto, de un Jehová o de otros dioses, porque ya vemos ahí los 10 mandatos divinos: no matarás, no robar, no fornicarás, y etc. Entonces esos 200 y más casos de matanzas, en este caso, las hace obviamente Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, o Moloch o Lucifer, u otras entidades que les llegan telepáticamente a ciertos dirigentes políticos, religiosos y más, y les mal programan los cerebros, y ellos, a causa de su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, se confunden y comparten ese conocer de la logia anticrística y comienzan a cumplir leyes nefastas que nada tiene que ver con Dios y los dioses más superiores. Ahora, si un dios de las logias blancas, de Dios manifestado e inmanifestado, se equivoca, comete ciertos errores y manda ciertas leyes principiantes, igual se ganan karma duro, en el sentido más completo de la palabra. Obvio, pero muy diferente es esas situaciones de destrucciones, matar niños, niñas, personas ya adultos mayores y más, dice que para dar la tierra prometida a cierta élite de pueblo. Obviamente que eso de matar, destruir, no es de Jehová, pero sí de Yahvé, eso es un hecho. O de otros demonios anticrísticos de la logia negra con diferente color de piel, que falsamente lo endosan a Jehová. Entonces, en este caso, diferenciar de los libros hebreos, en el libro del Corán y más, en documentos hebreos, sobre esas barbaridades hechas por las huestes tenebrosas y que está inculcado allí. Por ejemplo, Éxodo 29 va orientando que Samael Beor, que allí eso es magia negra, no todo, él generaliza que todo. Una parte sí es magia negra y otra es magia blanca. En este caso, la magia blanca es que Jehová ordena que se consagre templos, se los unge sacerdotalmente a los clérigos con aceite, se quema saumerios, puede ser mirra, puede ser incienso, etc. Y eso es algo blanco, divino. Y está en Éxodo 29. Pero la parte tenebrosa es la que pone Yahvé, que de una vez maten el ganado, chorreen la sangre sobre los altares, y a su vez dice que para santificarle, Aarón y sus hijos en sus túnicas blancas y pectorales de azul y otros colores, de una vez le chorreen sangre de ganado, de animal, sobre las túnicas, y que dice que con eso queda santo. ¿Cómo va a quedar santo eso si ya está manchado encima de sangre de animales, que el animal es fornicario? Y si no ha tenido el acto aquel animal, entonces en ese caso igual es un animal, y desde su semilla pues ya está en ese caso concebida con la fornicadera. Entonces esa túnica y esas túnicas jamás quedaron limpias, purificados, quedaron simplemente para quemarlas y echarlas como ceniza por allí.
o para tomar esas túnicas y echar para la basura, mejor quemarlas. Entonces ahí está, obviamente, la logia negra anticrística Yahvé con sus falsas leyes, y que para nada tienen que matar animales, porque eso no son leyes de Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, sino es de la logia anticrística tenebrosa. Bueno, y más barbaridades que allí podéis analizar en los libros hebreos, más de 200 casos de matanza, robos, mentiras, adulterios y más situaciones hechas y obviamente endosadas a que dice que Jehová, Dios, mandó a hacer esas barbaridades. Hay que despertarse en eso, y en las religiones, las personas que vayan a las religiones, personas dirigentes de las mismas, diferencien entre todos esos detalles y den un real y más positivo cristianismo y sigan con sus obras tan positivas de ayudar a la humanidad. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, porque hemos visto este tema tan especial acerca de los orígenes de nosotros como humanidad, parte del planeta, y la creación de esta galaxia, parte de este universo, que jamás fue creado en 7 días, sino para eso pasó millonadas y hasta más de los años de los nuestros. Mientras vamos a hacer un mantra aquí en Antropovisión, que nos va a permitir también ir teniendo esa parte mística e inspirativa hacia más creadores, más superiores. Vamos a hacer un mantra hindú. Quienes quieran, pues, pueden seguir el mantra libremente, pueden cantarlo. Bien, vamos a hacer un mantra, el mantra Om, que nos conecta con la intuición y también ayuda para los viajes astrales. Para la intuición llevamos la concentración al corazón. Om. Oh Sol central, espiritual, invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Bien, estimados, estimadas, esto ha sido Antropovisión Tecnotrónica aquí en la Gnosis Samariana, en esta academia, y hemos emitido desde la Academia Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta. Acordémonos que la Gnosis Arte tiene unos soles conscientivos muy importantes para ti, conciencia de la humanidad, para todos nosotros, como es el coro Bopus, el Bopus, la Academia Matriz, y allí está también 7 coros, como es el coro Afrodita Atenea, el coro Ors del lenguaje, la gnosis gramatical. A su vez tenemos una imprenta solar, Samael Ambeor, libre. Quien quiere editar sus obras así lo puede hacer. Abraxa, la revista internacional, Apolosenios, coro, Krishna, arquitectura, ingeniería y más. Otro Etherweb, transmisiones, Interradio TV, un siguiente Renace Libertad, Gimnasia del Sol y Antropovisión. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede sembrar libremente estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está ya sembrados. Puede federarlos o confederarlos a esta sede o a otras de los demás compañeros discípulos de Samuel Ambeor, Laxmi de Mon Jesucristo. Otra opción,
puede representarlos directamente desde su conciencia y emerger con nuevas academias, obviamente, de la academia que le guste. Si usted ya es miembro activo, estudiante o representa estas academias, libremente puede asistir a la religión que usted quiere en el planeta, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que anhele o política. Puede sembrar aquello, fundar aquello también y a su vez representar estas academias. Si es que anhela libremente, puede integrarse a la demás, Gnosis Académica Cultural, Movers Gnóstico, IQ, AGK, órdenes de ufología, antropología y más, o a la Gnosis Poliética, o a su vez a la Gnosis Religare. La Gnosis tiene varias áreas. La Gnosis Religare con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, en esta sede de la que también hay, o en otras sedes, obviamente, estimados, estimadas. Atentamente, su Chertav, instructor. Om sea fuerza, Om sea amor. A las personas, pues, que van anhelando integrarse al siguiente tema, en unos instantes estamos con Gnosis Religare. Quien le guste, pues, y vibre con Gnosis Religare. Si hay preguntas, pueden hacerlo. O si no, pues, a disfrutar de mantra.